Bien, vamos a revisar el capítulo de distribución de presiones. Entonces, las partes más importantes del capítulo es, bueno, la parte más importante es el objetivo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de realizar o determinar los esfuerzos en la masa de suelo debido a la aplicación de una carga a nivel de cimentación? Es la determinación de los esfuerzos en la masa de suelo y de los asentamientos. Es el objetivo fundamental, ¿no? Entonces, con los esfuerzos que calculamos en la masa de suelo, pues determinamos los asentamientos como hemos visto en los problemas. Entonces, de aquí también algo que deben ustedes tomar en cuenta es que el suelo, a pesar de que es un material completamente, yo diría, bastante heterogéneo, ¿no es cierto? Donde el perfil del suelo, pues no necesariamente es horizontal, ¿no es cierto? Puede estar inclinado, pueden haber bolsas de agua, bolsas de arena, pues los perfiles del suelo pueden estar inclinados, como quiera que sea. Entonces, más tienden a ser, el material más tiende a ser heterogéneo que homogéneo. Sin embargo, obviamente el modelo propuesto por Boussinesq es un modelo aproximado, donde el suelo lo considera un material homogéneo, isótropo, y linealmente elástico, ¿sí? También lo considero un material semi-infinito, ¿no es cierto? Un semi-espacio, ¿no es cierto? Y en base a ese tipo de material es que plantea algunas ecuaciones que permiten calcular la distribución de esfuerzos. Entonces, como ustedes pueden haber visto, el, el incremento de esfuerzo en todas las ecuaciones no interviene el material, no interviene el material, en ninguna parte del incremento de esfuerzo vertical tiene que ver con el tipo de material, o sea, si es que es una arena, un limo, una arcilla, pues no interviene, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque está partiendo de que es un material elástico, homogéneo, isótropo. Entonces, es un material ideal, ¿no es cierto? Por eso es que no interviene en el cálculo de la distribución de esfuerzo. Entonces, no importa el material que tengas abajo, es una distribución de esfuerzos en un material ideal, ¿ya? Entonces, ¿de qué depende el incremento de esfuerzos bajo la cimentación? Básicamente de las dimensiones de la cimentación y de la carga que se esté permitiendo. De eso depende. O sea, del tipo de carga, sí. De las dimensiones de la cimentación, en caso que sea un área repartida. Y también bueno, de Z también, ¿no es cierto? De Z también. Entonces, es independiente del tipo de material. Quede claro, es independiente del tipo de material. No importa si tengo aquí una arena, una arcilla, pues no es función de eso. ¿Está claro? Básicamente depende de la carga, de las dimensiones, del tipo de carga también, ¿no? Sí, porque puede ser una carga puntual, rectangular, terraplén, lo que sea, ¿no es cierto? Va a depender de eso. Ok, veamos aquí esta parte que me parece interesante explicar de una vez. Entonces, cuando calculamos los incrementos de esfuerzo, lo que hacemos es determinar los esfuerzos en la masa de suelo debido a la aplicación de una carga a nivel de cimentación. ¿De acuerdo? Independientemente del tipo de materia que tengamos abajo, los esfuerzos van a ser exactamente los mismos. O sea, va a depender, obviamente, de la dimensión para el bulbo de presión, ¿sí? De la carga para calcular la magnitud del incremento de esfuerzo. Entonces, si tenemos nosotros un material, como el que está arriba, ¿no es cierto? Una capa gruesa de arena con grava, ¿no es cierto? El asentamiento que va a producirse en ese material, de una vez le voy a dar aquí, porque me parece ideal la diapositiva. Entonces, el asentamiento total para este tipo de material sería igual al asentamiento elástico. Y para de contar. No habría más asentamiento aquí, porque el bulbo de presiones se está quedando ¿en dónde? En la capa de grava. ¿Ya? Ahora bien, miren aquí. Si aquí tenemos dos estratos de materiales, entonces, como ustedes pueden ver, en la zapata que está aquí, si le llamamos esta la zapata 1, ya está la zapata 2, en la zapata 1, el incremento de esfuerzo está llegando al suelo compresible que está abajo. Por lo tanto, el asentamiento total de la cimentación 1 va a ser igual al asentamiento elástico más que el asentamiento por consolidación primaria que tendría este material de aquí. Asentamiento elástico más asentamiento por consolidación primaria. Entonces, para calcular este asentamiento, ¿qué necesito saber? El asentamiento primario.
necesito saber las propiedades del material, como puede ser el MB o C sub C, ¿no es cierto? Ese tipo de parámetros para calcular el asentamiento. Y para calcular el asentamiento elástico, ¿qué necesito conocer? El módulo de elasticidad del suelo. Obviamente la carga la voy a conocer, está aquí. Ya las dimensiones están aquí. Entonces, para calcular este módulo de elasticidad del suelo, si tengo dos materiales, ¿qué debo hacer? Pues calcular el E ponderado. Entonces, arriba voy a tener un ES1, un módulo de elasticidad del suelo de la capa 1 y un módulo de elasticidad del suelo de la capa 2. ¿Qué tengo que determinar? El módulo de elasticidad del suelo ponderado, considerando los dos espesores. Y con esto, con este E del suelo ponderado, perdón, con este E del suelo ponderado, yo ya puedo estimar, ¿qué cosa? El asentamiento elástico. ¿Ya? ¿Y acá qué tendría? Acá miren, si bien es cierto, acá hay una capa de arcilla, pero los esfuerzos no llegan a la capa de arcilla. Por lo tanto, el esfuerzo total va a ser igual a ¿qué? Al esfuerzo elástico. ¿Ya? ¿Por qué pasa eso? Por el tamaño de la cimentación. Acá la cimentación es más grande, alcanzó el estrato de abajo. Acá es más pequeña, pues estamos arriba. Los esfuerzos bajo esta cimentación son uniformes. ¿Qué opinan? Los esfuerzos bajo la cimentación son uniformes, es decir, que aquí me va a dar un esfuerzo y el mismo esfuerzo me va a dar acá. Si la cimentación es flexible, no, no son. ¿Por qué razón no son? Porque el incremento de esfuerzo, ¿dónde es mayor el incremento de esfuerzo? En el centro. En el centro. ¿No es cierto? Y al ser el incremento de esfuerzo mayor en el centro, es obvio que los asentamientos no van a ser uniformes. Por eso que el asentamiento de una cimentación flexible, pues, bueno, se me fue de más eso, pero más o menos así va la tendencia, ¿no? ¿Ya? Asentamiento de una cimentación flexible. Sería así. Tienes un asentamiento en la esquina y un asentamiento máximo que va a estar en el centro donde se concentran más los esfuerzos. Entonces, el asentamiento de una cimentación flexible no es uniforme. El asentamiento de una cimentación rígida sí es uniforme, porque no permite que doble la cimentación. Pero en cambio el peralta es mucho más grande y entonces ahí sí tienes asentamientos uniformes. Ahora bien, si Disculpe. este material no fuera un suelo compresible de baja resistencia, fuera un suelo orgánico, fuera un OH, ¿no es cierto? O, o una arcilla también, que sea orgánico, ¿no es cierto? Pues un OL, lo que sea, ¿no es cierto? Pero un material muy orgánico, ¿no es cierto? O un suelo inorgánico altamente compresible, esta capa de aquí. El asentamiento total ya no sería solo el asentamiento elástico más el asentamiento por consolidación primaria, sino que también tendría, ¿qué cosa? Asentamiento por consolidación secundaria. Entonces, nosotros podemos calcular el asentamiento de los suelos que tengan asentamiento elástico y asentamiento por consolidación primaria. En ese tipo de suelos podemos determinar el asentamiento total. Cuando tenemos un suelo orgánico, un suelo altamente compresible, que tenga asentamiento por consolidación secundaria, ya no podemos estimar el asentamiento total. ¿Por qué razón? Porque este asentamiento depende del tiempo que nosotros nos impongamos para el cálculo. Es decir, que si te pones 3 años, 5 años, 10 años, esto se va a ir modificando y entonces, por lo tanto, no vas a poder saber cuándo se va a terminar de asentar si es que tienes un suelo orgánico, una turba o un suelo inorgánico altamente compresible. ¿Quedó claro? Bueno. Bien, vamos a ver el método 1, 2. Bueno, de este no hay mucho, ¿no? Simplemente de esto, que el esfuerzo se disipa, ¿no es cierto? Más la siguiente aquí. Que el esfuerzo se disipa bueno, la carga dividido para el área va a ser el esfuerzo que transmita a nivel de cimentación, pero a una profundidad Z, como es relación 1, 2, pues el área abajo es muchísimo más grande, que va a ser igual al sobreancho que tendría de Z, siendo Z la profundidad, ¿no es cierto? Siendo Z la profundidad,
sería B más Z por L más Z. Entonces, obviamente, va a disminuir bastante el esfuerzo que transmite a nivel de cimentación, porque se va a disipar en este tronco de pirámide que se está formando abajo. Arriba, parte desde el ancho de la cimentación, del área de sección, hasta abajo, pues donde le sumas el Z a ambos lados de la cimentación. Entonces, este esfuerzo es un esfuerzo medio a una profundidad Z. Esfuerzo con el método 1-2. Un esfuerzo medio. O sea, no es un esfuerzo en una esquina ni en el centro, sino un esfuerzo medio de la sección. En cuanto a la carga puntual, esto no hay nada que hacer, solo la ecuación, nada más. Y de hecho vamos a revisar un ejercicio donde veamos también las cargas puntuales y para que ustedes recuerden eso, ¿ya? También esto no le veo mucha importancia. Igual, esto vamos a ver un ejercicio para recordar, ¿ya? Vamos a revisar un ejercicio para recordar cómo se determina el alfa, el beta y lo que está aquí, ¿ya? ¿Qué más tenemos por aquí? Bajo una carga. Esto igual, vamos a revisar un ejercicio para recordar, ¿de acuerdo? Todo lo que es carga rectangular distribuida. ¿Qué más tenemos por aquí? Ya esto no. Bien, en la carga circular, solo es aplicación de la fórmula. En la carta de Newmark, ¿cómo se construyen estos círculos de Mohr? Acuérdense que los círculos de Mohr solo son función de ¿qué? De Z. ¿Sí? El círculo de Mohr solo es, aquí está, miren, el radio. ¿De qué depende el radio? El radio depende, perdón. Sí, el radio depende de Z. Nada más. O sea, para construir estos radios, solo dependen de la profundidad Z. Entonces, lo que tenemos que hacer es determinar una escala para poder graficar estos círculos dependiendo del tamaño de papel que dispongamos nosotros. Nos movemos con una escala diferente. ¿Ya? Ok, la unidad de influencia, ¿es constante? No. Depende de qué? Depende del número de divisiones que nosotros queramos realizar. En este caso, nosotros le dividimos en 20 partes iguales. Para 20 partes iguales, cualquiera de estas unidades de influencia, por más pequeña que sea, va a ser ¿qué cosa? 0, aquí está. 0.205 de Coulomb. Pero si ustedes le dividen al círculo, no en 20 partes, sino en 40 partes, este ya no va a ser 0,05, sino va a ser 0,1 para 40, ¿no es cierto? Y entonces, si tú le divides 0,1 para 40, esa unidad de influencia es 0.2025 la carga Q. Pero tendrías ¿qué cosa? El doble de círculos. ¿Ya? Entonces, esta unidad de influencia, por si acaso, no es constante. Depende del número de círculos que nosotros dividamos. Mira. Y el incremento de esfuerzo que vas a determinar bajo la carta de Newmark o con el método de la carta de Newmark, puedes determinar en cualquier punto de cualquier tipo de cimentación cargada uniformemente. Entonces, una cimentación irregular, quieres calcular en la esquina, ahí en este punto, simplemente este punto A lo ubicas acá. ¿Ya? Y ahí puedes ubicar ahí, pues puedes ubicar esto, así, y ahí estaría el punto donde quieres determinar. No importa si lo pones hacia arriba, hacia la izquierda, hacia abajo, donde quieras ponerlo, porque no son círculos, te da lo mismo. Para cualquier lado que pongas, siempre va a estar la misma cantidad o las mismas unidades de influencia dentro de esta. ¿Qué más tenemos por aquí? Terraplén. A ver, esta fórmula que nosotros utilizamos para la realización de los ejercicios que hicimos, ¿no es cierto? Es válida para cualquier punto bajo el área cargada. Esta fórmula es válida para cualquier punto bajo el área cargada. ¿Ya? El ancho B1 se refiere a la parte plana.
y el ancho B2 a la parte inclinada. El alfa 1 va desde el punto de aplicación hacia los dos extremos de la carga triangular. Y el alfa 2 va desde la vertical, ¿sí?, hasta el final de la carga rectangular. Entonces, como ven, B1 va con alfa 2 y B2 va con alfa 1. En términos generales es eso, ¿no? Puedes calcular bajo cualquier punto del área cargada. No por acá. Aquí no puedes calcular. Siempre tiene que estar debajo del área cargada, de la condición. Bien, esto, no, ya. Vamos a ver lo que son asentamientos elásticos. Bien, en cuanto a asentamientos elásticos, pues lo acabamos de ver, ya, ¿qué tipo de asentamiento? En todos los materiales, por favor, en todos los materiales, puede ser limo, puede ser arcilla, puede ser turba, arena, cualquier material, va a tener asentamiento elástico. Todos tienen asentamiento elástico. Y se sobreentiende que el asentamiento se produce mientras se construye. Pero, como habíamos visto en el método de Smerman, él considera un tiempo más allá del inmediato, ¿no? Bien, el ensayo del SPT. ¿Para qué nos sirve el ensayo del SPT? Nos sirve para determinar la compacidad relativa de los suelos granulares finos. La compacidad relativa de los suelos granulares finos. Para eso nos sirve. Y en base a, ¿y cómo determinamos esa compacidad relativa? Esa determinamos en función del N del SPT. Acuérdense ustedes que el N del SPT determinan ustedes el N60 y el N160, que van a estar haciendo la nivelación. ¿Ya? Los dos. ¿Qué corriges aquí? Simplemente multiplicas el N del SPT multiplicado por el N1, por el N2, por el N3, por el N4. Indistintamente el orden no me interesa. Entonces, N1, corrección de la energía del martillo. ¿Va a haber pérdida de energía martillo? Claro, porque estás levantando esto en una pérdida de altura de caída. En la polea hay el winche. Entonces va a haber una pérdida de energía. Si nosotros vemos al operador aquí, miren, si yo pongo un operador aquí a que manipule, perdón, a que manipule el equipo, ¿sí? ¿Ya? Que manipule este equipo. Esto va a estar dando vuelta permanentemente al descender el motor. Esto va a estar girando, este malacate va a estar girando aquí. Entonces, un operador puede ser que solo le dé una vuelta a esto. Otro puede ser que le dé vuelta y media, otro puede ser que le dé 2 vueltas. Entonces, dependiendo de la fuerza que tenga el operador, de la posición del operador, pues la pérdida de energía va a ser diferente. Entonces, cuando hacemos la corrección de la energía del martillo, lo tenemos que hacer con el operador que realice el ensayo, porque cada operador va a tener una corrección. Así se lo debe hacer siempre. ¿Ya? Entonces, una corrección, el 1N que está ahí, corresponde a la corrección por la energía del martillo. Otra de las N's corresponde a qué? Corresponde al diámetro de la perforación. O sea, no es lo mismo que tengas un diámetro de 10 centímetros con que tengas un diámetro de 15 o de 20. Va a haber más cabecera en el uno que en el otro. Entonces, si tienes aquí, cuando yo les había puesto esto para el informe, 10 centímetros. ¿Ya? Entonces, el uno es por el diámetro de la perforación. El otro es por la longitud del varillaje. ¿Desde dónde se mide la longitud del varillaje? Desde la cabeza de golpe hasta donde se va a hacer el ensayo. Esa es la longitud del varillaje y con eso corriges el valor de N3. El N4. El N4 hace referencia a que si es que utilizas o no una canastilla acá adentro para recuperar la muestra. Entonces, una cosa es sin canastilla o sin forro o sin liner y otra cosa es utilizando ese dispositivo para que la muestra se quede atrapada adentro. ¿Ya? Esas son las 4 correcciones para determinar el N60. Y para determinar el N160, pues
es simplemente el N160 va a ser igual al N60 multiplicado por un factor que tiene que ver con, la constante. No fue. No es el CN, profe. CN. Estaba acordando del CN, del Consejo Nacional Electoral, CN. Ya, entonces, este de aquí, en cambio, tiene que ver con ¿qué? Con la corrección por la presión efectiva. Gracias por la presión efectiva. Entonces, no es lo mismo que ustedes hagan el ensayo. Aquí va a tener una presión efectiva, ¿sí? A que hagas el SPT abajo, a otra profundidad, ¿no es cierto? El esfuerzo efectivo acá va a ser diferente. Entonces, hay corrección por el esfuerzo efectivo. ¿Y donde involucra qué cosa? La presencia de qué? Del agua. Aquí interviene la presencia del agua en el N160. ¿Ya? Porque es esfuerzo efectivo. Entonces, si está sumergido, tienes que restar, para calcular el esfuerzo efectivo es gamma por H, ¿cierto? Pero es el gamma efectivo por H. ¿Me entendieron? Entonces, para concluir la parte del SPT, ¿a qué es igual el N del SPT? Es igual a la suma de los últimos 30 centímetros. A esto de aquí. A eso es igual el N del SPT, a la suma de los últimos 30 centímetros. Y con la muestra inalterada que viene aquí, ¿para qué sirve? Sirve para clasificar el suelo manual visualmente. Sirve para llevar al laboratorio y hacer la clasificación de suelos para hacer la granulometría, el límite líquido, el límite plástico, el contenido de humedad, y con ello clasificar el suelo mediante SUBS, mediante la AESTO, dependiendo para que estés haciendo el estudio. Entonces, la muestra que viene aquí, primeramente es una muestra alterada. Esta muestra es alterada porque está recuperándola con un martillo que le está dando una energía desde arriba. Entonces, al golpear de aquí, es obvio que esta muestra que va ingresando aquí va a ser alterada. Entonces, esta muestra te permite clasificar el suelo manual, visualmente, ¿no? Manual, visualmente. ¿Ya? Eso haces en el campo. Y en el laboratorio, pues haces la clasificación o determinas el límite líquido, el límite plástico, humedad, granulometría, y con eso haces la clasificación de suelos SUBS. Pero esta muestra te permite esto. Esta muestra que viene aquí no te permite medir la compacidad relativa. Ojo, esta no te permite. ¿Cuál es la que te permite medir la compacidad relativa? El NLSPT. O sea, con los valores del NLSPT, tú puedes determinar la compacidad relativa del suelo. ¿Ya? La compacidad relativa, obviamente porque se trata de suelos granulares finos. Por eso estamos hablando de compacidad relativa del suelo, porque estamos hablando de suelos granulares finos. ¿Ya? Cuando hablamos de limos, hablamos de consistencia. Cuando hablamos de limos, hablamos de consistencia. Entonces, con la compacidad relativa, tú puedes ya estimar parámetros de resistencia al corte, phi, C, y con estos parámetros, pues también puedes calcular el módulo de elasticidad del suelo. Puedes calcular el peso unitario del suelo. ¿Ya? Todos esos parámetros puedes determinar mediante correlación, a partir de la compacidad relativa que tenga en materia granular fina. Que después puedes hacer el ensayo a otros materiales, sí, pero la norma te dice para suelos granulares finos. Una pregunta del ensayo. ¿No? Dije una pregunta. Sí. Dijo que el N era la suma de los últimos 30 centímetros. Ajá, de estos 30. Pero, o sea, ahí sería 45. Dije, estoy confundida. ¿Por qué? Solo esto te digo. De aquí a acá. Ah, ya. De aquí eliminas. Este eliminas. Ah, ya dije. Gracias. O sea, aquí. Este lo eliminas. Y solo consideras esto. Acuérdense que la cuchara debe bajar libremente para hacer el ensayo. ¿Puedes regresarle un ratito a la diapositiva anterior, por favor? ¿Ya está? Sí. Gracias, Inge.
Dice, Sí, para hacer el N160, se le multiplica el N60 ya corregido, ¿verdad? claro, es que el N60 es corregido, claro. Ahí. Bueno, ahí tienen un martillo y el otro martillo estaba por acá. La cuchara partida, la zapata, ¿no es cierto? Entonces, esta muestra es la que les decía yo. Esta no te permite determinar la compacidad relativa. Lo que te permite determinar es el límite líquido, el límite plástico, la humedad del suelo, la granulometría. Y en campo, visualmente puedes clasificar eso, visualmente. Entonces, con esto puedes clasificar mediante el SUX y mediante la Ashton. Creo que sí. No, creo que es al revés. Para pavimentos, para geotecnia, suelos, cimentaciones. ¿Qué más? Esto ya vimos. ¿Ya? Son los dos tipos de martillo. A ver, entonces que quede claro, el SPT te sirve para determinar la compacidad relativa de los suelos granulares finos. Con eso tú puedes correlacionar y determinar los parámetros de resistencia al corte con el N del SPT. O sea, obviamente calculando el N60 y todo lo demás, puedes determinar los parámetros de resistencia al corte y calcular la capacidad ya con los parámetros de resistencia al corte, ya puedes estimar la resistencia del suelo. El cono holandés, el CPT, este sí te permite determinar la resistencia del suelo. Entonces, determina la resistencia a la punta y la resistencia, porque es lo mismo, resistencia al cono y la resistencia a la fricción. Las dos cosas. La suma de los dos te da la resistencia total. Entonces, con el cono, tú puedes determinar en este tipo de materiales, puedes determinar, por ejemplo, el módulo de elasticidad del suelo. ¿Sí? Y es una constante, el módulo de elasticidad del suelo determinado con el QC, no. De acuerdo a Esmerman, que se acuerdan que decía que el E es igual a 2,5 veces QC para zapatas cuadradas. Y E era igual a 3,5 QC para zapatas continuas donde L sobre B es mayor o igual que 10. Mayor o igual que 10. Y zapatas intermedias, pues había una correlación ahí que era 1 más 0,4 logaritmo de L sobre B que multiplicaba al módulo de elasticidad para zapatas cuadradas. ¿Ya? Entonces, como pueden ver, el módulo de elasticidad no es constante del material, va a depender de qué, del tipo de cimentación que tengamos, del tamaño de la relación de la cimentación L sobre B. Va a depender también de eso. ¿Ya? Igual, si lo haces a través del N del SPT, también no es un valor constante. ¿Ya? Depende en cambio de la compacidad del material. Bueno. ¿Qué más tenemos por aquí? Entonces, el CPT te permite medir la resistencia del suelo. El CPT te permite medir la resistencia del suelo. Sumado esto más esto te da la resistencia total. El dilatómetro te permite calcular los esfuerzos y los desplazamientos en la masa del suelo. Dilatómetro. Pero bueno, eso van a ver en el próximo semestre. Dice, Sí. y el CPT también es para suelos granulares finos. Para cualquier tipo de suelo, obviamente, suelo que no tenga muy alta la resistencia, porque si no ya no baja. O si tienes, por ejemplo, alguna gravilla por ahí, algún material así que ya no permite, ya no, pues de gana vas a dañar el cono. O sea, básicamente son para materiales finos. O sea, si una arena, un material granular fino puede ser, una arcilla puede ser. Ya, pero si tienes un material súper compacto, no va a bajar. No va a bajar. O si tienes algún pedazo de material de alguna
graba por ahí así, ya no. Un ripio ya no te va a pasar. Tipo, ya lo vas a dañar. ¿Sí? Vas a dañar, ya no tienes que hacer ahí. Bien. Asentamientos. Bueno. Muestras inalteradas, ¿para qué te sirven? Para hacer ensayos triaxiales, ensayos de compresión simple, y con ellos puedes estimar qué cosa, el módulo de elasticidad del suelo. ¿Ya? Con muestras inalteradas tubo Shelby, pues cualquiera de los dos, haces los ensayos triaxiales y calculas tú el módulo de elasticidad del suelo. ¿Es una constante el módulo? No. Si es que haces un ensayo triaxial saturado, te va a dar lo mismo. Porque como todas las curvas coinciden, entonces sacar la pendiente de aquí, calcular el módulo, sí te va a dar el mismo. Pero no es representativo. Es representativo a corto plazo, a largo plazo no. Entonces, sí, y va a depender de qué. Si es que haces los ensayos triaxiales CU, CD, va a depender de la posición donde tomaste la muestra. O sea, puede ser un material súper homogéneo todo esto. Puede tener, si haces un SPT, puede tener el mismo número de golpes, pero el módulo puede ser diferente. ¿Por qué? Porque este va a estar sometido a unos esfuerzos de confinamiento naturales, gamma por H vertical, y este te va a dar un módulo de elasticidad. En cambio, el de abajo va a estar sometido a otro módulo de elasticidad, a otro esfuerzo de confinamiento diferente que el de arriba. Entonces, este esfuerzo hace qué cosa, como está a mayor profundidad, este esfuerzo 2 va a ser mayor que el esfuerzo 1, sigma 2 va a ser mayor que el esfuerzo 1, por lo tanto, el módulo de elasticidad del estrato 2, del suelo de la capa 2, va a ser qué cosa, diferente al módulo de elasticidad del suelo de la capa 1. Si es que el material fuera idéntico, solo cambia por la presión de confinamiento, es obvio que el de abajo va a salir mayor. Bueno, y si es que tienes el CU, ¿qué era el CU? Es la cohesión no drenada del suelo. ¿Cuándo obtenemos esto? Cuando el grado de saturación del suelo es menor al 95%. ¿Cuándo consideramos que un suelo está saturado? Cuando el grado de saturación del suelo es mayor al 95%, ahí consideramos que el suelo está saturado. Entonces, para que tengamos una cohesión no drenada del suelo, significa que este grado de saturación es menor al 95%. ¿Ya? ¿Qué más tenemos por aquí? Aquí está, miren, cuando les hablaba yo del módulo de elasticidad, ¿en función de qué? Del N60. Si ven, corriges el N60 y calculas el módulo. Entonces, esto va variando dependiendo de la capacidad relativa que tiene ese material. Si el suelo está normalmente consolidado, preconsolidado, si el suelo es limpio, pues va cambiando ese módulo. ¿Ya? Les merma, aquí estaba justo lo que les indicaba, la parte esta, del módulo. Y aquí lo que me interesa explicarles es, si te pide en el examen o quieres calcular, si te piden calcular el asentamiento elástico de una arcilla que está saturada, no estés buscando por ahí varios, considera este es el más rápido para determinar, donde puedes determinar fácilmente la 1 y la 2, multiplicas por el Q y el B que te da de dato, el E, si está estratificado, calculas el E ponderado, siempre el E ponderado, si tienes varias capas, y reemplazas aquí una sola, el E ponderado. El A1 y el A2, pues, que era demasiado fácil de determinar. ¿No es cierto? Entrabas con H sobre B, H es el espesor del estrato, donde está el estrato competente, resistente, ¿no es cierto? Por eso suele ser bastante grande. Sin embargo, pues no altera mucho. ¿Por qué? Porque es una escala semi-logarítmica. X es escala logarítmica. ¿Ya? Y determinas de una sola el A1 en función del H sobre B y del tipo de cimentación. Entonces, un solo valor en la ecuación el A1. Igual el A2, sigue siendo un solo valor. D sobre B, donde te dé, vienes acá y ya te da el A2 un solo valor. Pero es que en la fórmula que estaba por ahí, solo tenemos C1 por C2, nada más. ¿Ya? Y aquí no. Y esto tampoco. No, revisarán los problemas que hemos hecho clase, ¿no?
A ver, acuérdense ustedes que nosotros graficamos este gráfico que está aquí, ¿sí? Y la relación que existe, o graficamos en el eje de las abscisas, el módulo de elasticidad con la profundidad Z. Entonces, aquí lo que nosotros estamos dibujando es esto, ¿no? La variación del módulo con la profundidad Z. ¿Ya? Eso dibujamos. Y una vez que tenemos esto, determinamos el número de capas. El número de capas en función del módulo. Y una vez que ya tenemos definida el número de capas, las proyectamos hacia donde tenemos la variación en cambio del IZ con respecto a la profundidad. ¿Ya? Del IZ con respecto a la profundidad. Entonces, acuérdense ustedes que este IZ variaba desde 0,5 hasta B, Z1. Y este hasta 4 veces B. Este hasta 2, hasta 0,2. Y este no importa. Cualquier valor. Entonces, esos son los rangos de variación de 0,5 a B y de 2 veces a 4 veces B. Por lo tanto, estos puntos que están aquí son los mínimos de la variación del índice de influencia con la profundidad. Ok, entonces miren, una vez que ustedes han determinado el módulo de elasticidad, trazan líneas horizontales y generan las capas aquí. Entonces, esta sería la capa 1, esta sería la capa 2, y así sucesivamente las capas que tengo. Estas capas que ustedes tienen aquí no necesariamente son las mismas que están acá. ¿Ya? En este caso salieron las mismas. ¿Por qué? Porque justo coincide esta línea con el punto de quiebre. Pero si esta línea hubiera estado más abajo o más arriba, tenían que aumentar ¿qué cosa? Una capa. Y en ese caso, el número de capas que va a definir para el cálculo del IZ va a ser ¿qué cosa? El que va a mandar va a ser la variación de IZ con la profundidad. Si por coincidencia coincide que por este punto coincide la capa, ahí coincidirían los números de capas de la variación de ES con la profundidad, coincidiría con la variación de IZ con la profundidad. O sea, el mismo número de capas. ¿Entendieron eso? Entonces, el número de capas no siempre van a ser los mismos. No siempre. Puede ser que el IZ puede haber más capas con el IZ. ¿Por qué? Porque siempre tiene que pasar por aquí una capa. Siempre por aquí una capa. ¿De acuerdo? Si tuvieras un suelo homogéneo con un solo valor del módulo, no es que vas a tener una sola capa, vas a tener dos capas, porque obligatoriamente por aquí tienes que trazar una línea. ¿Quedó claro? Sí. En otras palabras, lo que les acabo de decir en este momento es que si tuvieras un módulo de elasticidad que varía así, mira, todo igualito, ¿qué tendrías? Un solo módulo de toda la capa. Entonces, de acuerdo a esto, si tú le proyectas esto acá, tendrías ¿qué cosa? Una sola capa, mira. Sería una sola capa. Pero tendrías que trazar una línea por aquí. ¿Para qué? Para que puedas calcular el IZ. Entonces se te generaría una capa arriba y una capa abajo. A pesar de que solo hay una sola capa. Pero por el cambio del IZ acá, por este quiebre de aquí, necesitas aumentar una capa. Esto no va para el examen, prueba de placa, no va para el examen. Va para el segundo parcial. Sí, esto va para el segundo parcial. Sí, esto va para el segundo parcial. O sea, este método de Terzaghi, si van a solo la prueba de placa, no va. Esto revisarán, es muy fácil, ¿no? Por eso revisarán. Solo la prueba de placa no va. Terzaghi P, que es... Aquí una pregunta. Sí. Y, o sea, ¿es solo teoría o va a haber así como ejercicios así pequeños? Algo así. No, pues examen teórico y práctico. Pero el de hoy, el de laboratorios. No, el de ahora no, porque el de ahora solo es teoría. Ah, ya. Teoría.
Bien, en cuanto a los ensayos triaxiales, para recordarles los ensayos porque hoy noche van a dar la prueba, ¿no es cierto? Y si me perdí. Permíteme que otra vez se perdí. No sé por qué. A ver, ¿están viendo los triaxiales? Sí. Ya, listo. A ver, hay tres tipos de ensayos triaxiales. Acuérdense ustedes que las letras lo dicen todo. El triaxial U quiere decir no consolidado, no drenado. ¿Ya? No le consolidas ni le drenas en el triaxial U. Entonces, al no consolidar y no drenar, pero siempre que esté saturado el suelo, siempre que esté saturado el suelo, ese material va a tener, ¿qué cosa? Va a tener, los esfuerzos van a ser, o el esfuerzo desviador va a ser el mismo en todos los casos, el esfuerzo desviador, ¿ya? Las muestras pueden ser intactas, remoldeadas, reconstituidas, ¿de acuerdo? Para los tres tipos de materiales, de triaxiales. Esto no lo voy a explicar la ejecución del ensayo, pero sí aquí, triaxial U. Ya. Entonces, acuérdense ustedes que en el triaxial, déjame ver otra de estas. Ya aquí me voy a explicar. Acuérdense ustedes que el momento que ustedes colocan la muestra dentro del equipo triaxial, para realizar el ensayo triaxial, U debe estar saturado. Entonces, el grado de saturación de esa muestra debe ser mayor que el 95% para que esté saturada esa muestra. ¿Ya? Mayor al 95% para que esté saturada. Entonces, colocan la muestra. Inmediatamente de colocada la muestra, llenan el recipiente, la cámara, cierran la válvula arriba cuando sale el agua por aquí, y luego le aplican el sigma 3. En el triaxial U, enseguida le aplican el sigma 3. ¿Ya? Este va a estar así. Aplicado el sigma 3, tienen todos cerradas las válvulas. ¿Por qué? Porque te dice que es no consolidado. Y luego procedes a aplicarle el incremento de esfuerzo desviador. Y como te dice que es no drenado, igual se mantiene cerrado todo. Y le rompes. Entonces, cuando está saturado el suelo, cuando el grado de saturación es mayor que el 95%, el gráfico esfuerzo de formación unitaria del suelo o de la probeta que se esté ensayando, va a ser ¿qué cosa? El mismo para todas las probetas. Es decir, que este gráfico, si le aumentas el sigma 3, todos te van a dar ahí mismo. En otras palabras, el delta esfuerzo desviador va a ser constante para todos. Y no tiene por qué cambiar. ¿Por qué? Porque es el agua quien está tomando toda la carga. Entonces, en el triaxial U, siempre vamos a leer o vamos a determinar los parámetros de resistencia al corte en términos de esfuerzos totales. Ok, vamos a ver los gráficos. Miren, ahí está. Igual para todos. Igual es. ¿Cuándo tenemos igual? Quede otra vez escribo. Ahí tenemos ese caso. Es decir, esto está mal. Es el SU. Es el SU. ¿Qué pasa si es que el grado de saturación de esta muestra es no da igual al 95%? Ya los círculos no van a ser iguales.
Y en ese caso, ¿qué tienes acá? Ahí tienes el CU y el FIS y el FI. CU, FI total, CU total. Cohesión no drenada del suelo. Cuando el suelo no está saturado. Cuando el suelo está saturado, ¿qué te da? La resistencia al corte no drenada del suelo, el SU. Entonces, el esfuerzo cortante que viene a hacer esto es el mismo para todos. Mira, esto de aquí a acá, ¿qué es? Esto es esto. Acuérdense que este es el incremento de esfuerzo desviador. Acuérdense que el sigma 1 es igual al sigma 3 más el incremento de esfuerzo desviador. Por lo tanto, el incremento de esfuerzo desviador es igual al sigma 1 menos el sigma 3. Y ese que está aquí. Entonces, si yo resto los dos, miren, si resto los dos, ¿qué me da? El diámetro del círculo. Si resto los dos, ¿qué me da? El diámetro del círculo. Pero como el esfuerzo desviador es el mismo, ¿el diámetro qué va a ser? El mismo, por lo tanto el radio es el mismo, y por eso es que el tau máximo, para todos los casos, va a ser el mismo. ¿Quedó claro? Cuando se trata de triaxiales U. Listo. Vamos a ver lo que es triaxiales CD. Triaxial CD. ¿Qué nos dice? Consolidado, ¿quién? El sigma 3. Entonces, le aplicamos luego de que esté ya la primera etapa, que esté llena la muestra, ¿no es cierto?, de agua, le aplicamos el sigma 3, ¿no es cierto? Le aplicamos el sigma 3, total. ¿Pero qué nos dice? Consolidado. ¿Qué tengo que hacer? Abrir la válvula. ¿Para qué? Para que el incremento de la presión de poros disminuya, el incremento de la presión de poros disminuya. Que se disipe por completo. ¿Ya? Se disipe por completo. Cuando esto sucede, es decir, que ya se ha consolidado, ya se ha asentado esto, ya se ha disipado la presión de poros, ¿en qué se transforma este esfuerzo? En esfuerzo efectivo. ¿Está claro eso? Entonces, en principio, se aplica un esfuerzo total, pero luego, como el triaxial te dice, C consolidado, al final se vuelve un sigma prima 3. Luego, le aplicas el esfuerzo desviador, ¿sí? Y ese va a ser total en principio. Pero ¿qué te dice respecto del esfuerzo desviador? Que debe ser drenado. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Abrir la válvula, dejar que con ese esfuerzo se disipe la presión de poros por completo, y en ese instante se vuelve esfuerzo efectivo. Entonces tienes esfuerzo sigma 3 efectivo y esfuerzo desviador efectivo. Y así le aplicas esfuerzos desviadores hasta que le llegues a la falla. Y cuando ha fallado el suelo, vas a tener los gráficos de esfuerzo de formación unitaria, ¿sí? Los gráficos de esfuerzo de formación unitaria, pero estos esfuerzos, ¿qué van a hacer? Este va a ser el incremento para la muestra más con el máximo esfuerzo de confinamiento, va a ser sigma prima D. Y cada uno de estos va a tener un sigma 3 efectivo también. Por lo tanto, los parámetros que vas a obtener del triaxial CD, como es consolidado, drenado, van a ser en términos de esfuerzos Efectivo. efectivos. Siempre. El CD siempre te va a dar esfuerzos efectivos. Entonces, si la muestra es normalmente consolidada, va a pasar ¿por dónde? Por el origen. ¿Y este ángulo qué va a ser? Phi prima. Phi prima. Recalco, prima. Si el suelo es preconsolidado, no va a pasar por el origen. Vas a tener cohesión. ¿Y esta qué va a ser? C prima. ¿Y este ángulo qué va a ser? Phi prima. Va a tener cohesión y fricción. Pero van a ser parámetros efectivos del suelo. Parámetros de resistencia a corte efectivos del material. ¿Quedó claro?
¿Sí? Ok. Vamos al triaxial CU. ¿Qué nos dice el CU? Consolidado y no drenado. Entonces, si nos dice que es CU consolidado, drenado, les pregunto, el sigma prima 3, ¿qué será antes de aplicar el esfuerzo desviador? ¿Efectivo o total? Total. Total. Antes, ya para aplicar el esfuerzo desviador. En principio, total. Efectivo. Pero ya cuando le voy a aplicar el esfuerzo desviador, le digo, ¿qué va a ser? Efectivo. Efectivo, porque nos dice que tiene que estar consolidado, entonces va a ser efectivo. Cuando este se haga efectivo, es decir, cuando se ha disipado la presión de poros por completo, se ha disipado, ahí se hace efectivo. En ese instante yo estoy cumpliendo la primera condición, que es consolidado. La primera condición. ¿Y la segunda condición cuál es? Que le lleve a la falla al material. ¿Con qué? Con el esfuerzo desviador. Y para ese esfuerzo desviador, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice? No drenado. No drenado. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Cerrar La la válvula. llave. Cerrar la válvula. Y ahí sí le rompo, con la válvula cerrada. Pero, ¿qué tengo que hacer? Registrar la presión de poros. Entonces, ¿qué voy a medir? Voy a medir el incremento de presión del esfuerzo desviador y el incremento de la presión de poros. En otras palabras, yo voy a estar registrando en este ensayo la deformación, el esfuerzo desviador, ¿sí? Y el incremento de presión de poros. Y le voy a, para determinadas deformaciones, voy haciendo la lectura. ¿Hasta qué? Hasta que en el gráfico, ¿no es cierto?, llegue un momento que se rompa. Y entonces al romperse, ¿qué voy a tener? Supongamos que fuera aquí. Delta, sigma, de, ¿en dónde? En la falla. El incremento de presión de poros en la falla. En la falla. Y la lectura aquí. Entonces va a tener esto y esto. Entonces, si yo quiero calcular el esfuerzo total, 1, ¿a qué va a ser igual? Al sigma 3 que le apliqué al inicio, más, ¿qué cosa? El incremento de presión de poros. Y ahí me daría, ¿qué cosa? El sigma 1. Y el sigma 1 efectivo, ¿a qué va a ser igual? Como yo puedo calcular esto, a ver, estoy haciendo mal. Este es, perdón. Esto no es más U, es sigma 3. Ya me di cuenta que estaba haciendo mal. Sigma 3 más el incremento de esfuerzo desviador. En la falla. En la falla. Ahí me daría el sigma 1. Y si yo quiero calcular el sigma prima 1, ¿qué hago? El sigma 1, como le hice la lectura del incremento de esfuerzo, le resto el agua, y al restar el agua, ya me da el efectivo. Lo mismo hago con el sigma 3. El sigma 3 total al inicio, menos el agua, y ya tengo, ¿qué cosa? El sigma 3 efectivo. Es decir, que puedo graficar los círculos de Mohr en términos de esfuerzos efectivos y los círculos de Mohr en términos de esfuerzos totales. Pues acuérdense siempre que para yo poder aplicar el incremento de esfuerzo desviador, el sigma 3 debe ser efectivo. ¿Por qué? Porque la condición de CD me dice que el sigma 3 sea efectivo. En cambio el U, que sea no drenado. Para que sea no drenado, cerrado. Y mido el incremento del esfuerzo desviador y la presión de poros. Hasta llevarla a la falla. Al final lo que me interesa es medir la última lectura del incremento del esfuerzo desviador. O sea, me interesa conocer eso. El incremento del esfuerzo desviador a la falla y el incremento de presión de poros en la falla. Para poder determinar el sigma prima 1 y el sigma prima 3. Entonces, con esto voy a graficar, con esto yo puedo determinar, pues obviamente, el sigma 1, perdón, bueno, ya no me deja escribir esto, el sigma 1, ¿no es cierto? Por aquí puedo calcular el sigma prima 1 y por acá puedo calcular el sigma prima 3. Tengo todo para calcular. ¿Por qué? Porque he hecho lecturas
del incremento de la presión de poros y del esfuerzo desviador, y con eso tengo que calcular todo. De hecho, hicieron el Inge, sí, una pregunta. En la etapa de consolidación, sí. ¿está abierta la válvula de drenaje Claro, o solo claro. la de presión de No, no, poros? no, pues tiene que estar abierta, porque si tú no le drenas, no tiene cómo consolidarse la muestra. Acuérdate que el agua es incompresible. Ya, Inge. Esto no, esto les expliqué, pero sí, ahorita estoy explicando esto. Y ahí están los gráficos. Entonces, mira, aquí tienes el incremento de esfuerzo desviador, que es el sigma 1 menos el sigma 3, que ya lo vimos, ¿no? En términos de esfuerzos totales, totales. ¿Y qué estamos leyendo? La presión de poros. Y así hacemos las dos lecturas, podemos en base al total y en base al efectivo. Acuérdense que el esfuerzo efectivo no es otra cosa, sino el esfuerzo total menos la presión de poros. O sea, al medir la presión de poros y el total, puedo calcular el efectivo. ¿De acuerdo? Es para una probeta, ¿no? Para una de las probetas. Estás midiendo las dos cosas para una, o sea, los dos gráficos para una de los espécimes, ¿ya? Ahora, vamos a ver estos gráficos que están abajo. Bien. ¿Qué tipo de suelo es este? Normalmente consolidado. Normalmente consolidado. ¿Por qué? Porque la envolvente pasa ¿por dónde? Por el origen. ¿Ya? Entonces, si pasa por el origen, tenemos un suelo normalmente consolidado. Y este gráfico que está en color celeste se refiere a los esfuerzos totales. Este gráfico a los esfuerzos efectivos. ¿Ya? Solo restas el agua, tienen los efectivos acá. Entonces, miren, el ángulo de fricción en términos de esfuerzos totales, que sería el ángulo phi, ¿qué va a hacer con respecto al ángulo de fricción en términos de esfuerzos efectivos? ¿Cuál es la relación? Que phi', ¿qué es? Mayor que phi total. ¿Cuál es la razón? La razón es que en phi total, parte de la carga está tomando el agua y parte de la carga está tomando el esqueleto sólido del suelo. Cuando se transforma en efectivo, toda la carga ha sido transferida al esqueleto sólido del suelo. Por eso es que solo trabajan los gramos del suelo y el phi aumenta con respecto al otro. ¿Quedó claro? Espero que sí. Eso sería para suelos normalmente consolidados. Si tienes un suelo preconsolidado, vas a tener ¿qué cosa? Cohesión y fricción. ¿Ya? Esto sería en términos de esfuerzos totales. En términos de esfuerzos totales, esto sería C y esto sería phi. Y puedes tener otro gráfico parecido en términos de esfuerzos efectivos. ¿Qué pasa esta cohesión con respecto a C efectivo? ¿Qué va a ser? C es mayor que C'. Y es lógico, porque el C en términos de esfuerzos totales, este C crece y disminuye phi. Al disminuir el phi, obviamente, va a ser el C mayor que el C'. Es la razón. ¿Sí? Es la razón. Al disminuir el phi, ¿no es cierto? La envolvente de morfo 1 se hace más tendido, sube el C en los esfuerzos totales, se hace más grande el C, pero disminuye el phi. En cambio, en esfuerzos efectivos, ¿qué es lo que pasa? Que el phi se hace más vertical. Entonces, al hacerse más vertical, obviamente se hace más vertical, pero pierde C. Por eso es que el C total es mayor que el C efectivo. ¿Alguna pregunta de los triaxiales? ¿No? Entonces, los parámetros de resistencia al corte totales, ¿para qué te sirven? ¿Y los efectivos para qué te sirven? Para Para calcular a largo y corto plazo. a largo y acá a corto plazo. Y la razón.
¿Ya? Corto y largo plazo. Bueno, esto no está nada. Bueno, así ya no. ¿Alguna pregunta? ¿No? Entonces voy a pasar al... Voy a dejar de compartir esto para mostrarles el ejercicio. Ah, pero no están viendo, ¿no? No. Vamos a esto. Bien. Aquí tenemos nosotros un método, el método práctico 1-2, donde aplicamos una carga P, que es igual a 200 kilonewtones, y si dividimos para el área de contacto de aquí, ¿sí? Que tiene una zapata de 2×4, nos va a dar la presión de contacto a nivel de cimentación. Pero como aquí se forma un tronco de pirámide que parte del ancho de la dimensión de la cimentación y va creciendo hasta una profundidad Z, ¿no es cierto? Si queremos calcular a una profundidad cualquiera, por decir algo, 1 metro de profundidad, le sumamos B más Z por L más Z y dividimos esto para esto. Entonces, miren, de lo que antes teníamos aquí, no tengo el valor. No tengo, no sé cuánto da 200 dividido por 8. Me da 25, ¿no? Me da 25. 25 toneladas metro cuadrado. ¿Sí? Me da 25 toneladas por metro cuadrado. Mire, en 1 metro de profundidad, miren cuánto se disipa. 13,33. Es decir, que si aquí me da 25, acá abajo me da 1 metro, 13,33. ¿Pero por qué me da 1 metro? Porque este es el método 1-2. Estamos con un sobreancho de B más Z por L más Z. O sea, si tuvieras que hacer un mejoramiento, tendrías que excavar todo esto con un sobreancho de ¿cuánto? De 2 más 1, te daría 3. De acá 4 más 1, 5. La excavación tendrías que hacerlo de 3 metros por 5 metros. Para que quede ese sobreancho ahí. De manera que se disipe el esfuerzo. ¿Ya? Ya. Disculpe, ¿puedes volver a repetir eso? Claro, lo que pasa es que aquí tienes un B más Z que viene a ser el sobreancho. Y el B más Z que viene a ser el sobreancho. Entonces, si tú quieres hacer un cambio de suelo, tendrías que hacerlo con ese sobreancho, porque de eso se trata el método. Con este sobreancho. Porque si tú le mejoras verticalmente aquí, trato de aplicar la carga, esto se puede abrir hacia acá, porque solo de acá no tiene la suficiente resistencia. Entonces tienes que mejorar el suelo en esta dirección, con el sobreancho. Entonces el sobreancho que tienes que excavar, si la zapata es de 2×4, si no tuvieras que hacer ningún mejoramiento, sería 2×4. Pero si estás aplicando este método, sería en esta dirección, sería 2, mira aquí 2, que es el ancho de la zapata, y Z un metro que estamos aplicando aquí, sería 2 más 1, 3. La excavación sería 3 metros, y en el otro sentido sería L, que es 4, y más Z, que es 1, sería 5. O sea, tendrás que excavar 3 por 5 metros. Ya. Ok, vamos a ver ahora este problema. Bien, ahí tenemos, bueno, ¿qué nos dice el ejercicio? Para la construcción de un edificio de 20 plantas con 1 y 2 subsuelos, como se indica en la figura, se hizo necesaria una excavación del terreno en 3 planos diferentes. Entonces, déjenme borrar esto. Está bien. Ya. Bueno, pues mire, a ver, ¿qué nos dice? Un edificio con 1 y 2 subsuelos. Miren, el edificio es uno solo, ¿no? Simplemente está con colores para que ustedes lo diferencien. Nada más, es un solo edificio, solo que está cimentado en 2 niveles diferentes. Entonces, esta parte del edificio tiene un subsuelo, miren, tiene un subsuelo. Es decir, se ha excavado desde la cota más 2 es el natural del terreno, es el nivel natural del terreno, se ha cortado ¿hasta dónde? Hasta -1. Entonces, para el primer subsuelo, miren, para el primer subsuelo, se ha cortado ¿cuántos metros? 3 metros.
para el primer subsuelo. 3 metros. La parte del edificio que tiene un subsuelo se ha hecho con 3 metros de corte. ¿Y a qué va a ser igual la descarga de esto? ¿A qué va a ser igual la descarga de esto? Miren, por aquí está la línea de descarga. Saqué este material de aquí, va a salir. ¿Sí? Se lo va a sacar este material. ¿Y a qué va a ser igual? Los 3 metros de altura multiplicado por ¿qué? Por 1,94. Eso sería la descarga del suelo cuando tenemos el edificio con un subsuelo. ¿Me entendieron? Y la parte de acá tiene 2 subsuelos. Por eso dice el edificio, dice, con 1 y 2 subsuelos. Esta parte tiene 2 subsuelos. Entonces, ¿qué estamos retirando de material? Miren, estamos retirando en este lado, estamos retirando todo este material. Vamos a sacar. Vamos a descargar esto. Entonces, ¿a qué va a ser igual la descarga cuando tiene 2 subsuelos? Va a ser 3 metros, que es esto, multiplicado por 1,94. Y más de menos 1 a menos 4 también es 3, multiplicado por 2. La suma de los dos me va a dar la descarga cuando tenemos 2 subsuelos y la 1,94 por 3 cuando tenemos un subsuelo. Eso sería la descarga. ¿Me entendieron esa parte? Sí. Sí. ¿Qué más nos dice? Bueno, dijo aquí. Se hizo necesaria una excavación del terreno en 3 planos diferentes. La excavación indicada con la letra A se destina a la abertura de una calle. Miren, entonces, esta parte de aquí es una calle que se ha cortado desde el nivel más 2 hasta el 0,0, es decir, 2 metros. ¿Cuánto sería la carga que tengo que tomar en cuenta ahí? Sería 2 metros multiplicado por ¿qué? Por 1,94. Eso sería descarga. No me dice nada más. Porque si me dice que voy a construir ahí ¿cómo es? Un pavimento de hormigón o de un asfalto, lo que sea, pues me tenía que decir cuál es la presión que va a transmitir esa estructura de pavimento para calcular carga menos descarga y en función de eso saber cuál es el esfuerzo. Si el esfuerzo es positivo, el esfuerzo es negativo, restando carga menos descarga. Si me da negativo, quiere decir que más bien estoy sacando material. Si me da positivo, quiere decir que lo que descargo es menor a lo que cargo, por lo tanto me da carga y el esfuerzo es de compresión. ¿Ya? ¿Qué más nos dice aquí? Entonces, se construyó también una chimenea de 250 toneladas de peso total. La chimenea está aquí. ¿Dónde está cimentada? En la cota -1. Entonces, ¿qué nos pide? Determinar el incremento de presión en los puntos P1 y P2. Yo les voy a mostrar aquí la resolución del P1. Ustedes, por favor, hagan el P2 si quieren hacer ejercicio. Hagan el P2. ¿Ya? Dije, una preguntita. Sí. Todos estos datos les toma en consideración porque todo, o sea, toda esta infraestructura la va a construir. Ujú. O sea, si es que el caso fuera en el que, digamos, tenemos, yo qué sé, ya la topografía ya alterada, allá no se toman en cuenta. Digamos, yo vivo enfrente de un paso a desnivel. Y si quisiera construir por aquí, tendría que tomar en cuenta el paso a desnivel o ya no. No, ya no, porque ese esfuerzo ya debe estar ya debe estar equilibrado todo, ya se debe asentado lo que tenía que asentarse. Ya los esfuerzos se han de haber disipado. Ya, gracias. Ahora, si vas a cortar ahí pegada la cimentación, si tienes que tomar en cuenta la distribución de presiones de la zapata que esté pegada a tu terreno. ¿Sí me entiendes? Sí. O sea, eso sí tienes que tomar en cuenta. Pero no creo que sea el caso, no creo que esté pegado las zapatas al terreno. ¿Sí? Ok. Entonces, el ancho de la calle, miren, tiene ¿cuánto? 12 metros. El ancho de la chimenea, desde la chimenea hasta el punto 1, si ven, tiene 4 más 12, 16. ¿Sí? Mientras que la calle tiene 12 metros. ¿Ya? Pues veamos abajo en planta. Miren en planta. En planta tenemos la calle, que es este ancho, 12 metros. ¿Y el punto dónde está? El punto que nos pide está aquí. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí está el mismo color para que ustedes no se pierdan. Miren, el color verde del edificio tiene un subsuelo. Esto tiene un subsuelo. Y lo que está de color celeste tiene 2 subsuelos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer?
calcular el incremento de esfuerzo en el punto 1 para la parte del edificio que tiene un subsuelo y calcular el incremento de esfuerzo en el punto 1 para la parte del edificio que tiene 2 subsuelos. Entonces le vamos a dividir, cuando veamos la parte del edificio, en dos. En uno con un subsuelo y otro con 2 subsuelos. Entonces vamos a ir en orden. Vamos primeramente a determinar la carga de la chimenea, cuál es el esfuerzo que nos llega acá. Entonces, como ustedes pueden ver, esta chimenea está totalmente desplazada del punto. Y entonces el radio que va a haber desde la chimenea hasta el P1, ¿cuánto va a ser? 4 más 12, 16. Ese va a ser el radio. ¿Y la profundidad Z cuánto va a ser? Desde menos 1 a menos 7,5, ¿cuánto es? 6,5. En definitiva, ¿qué es lo que estoy haciendo yo ahorita? Miren, estoy haciendo esto. Voy a cambiar el color porque no se ve claro. Tal vez. Así se ve. Miren, lo que yo estoy haciendo es determinando cuánto es Z. Eso es Z. ¿Sí? Eso es Z. ¿Y cuánto es el radio? ¿Me entendieron? Entonces, el radio es desde aquí hasta acá, que es 16. Y Z, de menos 1 a menos 7,5, Z, 6,5. ¿Está claro? Sí. Ya, ok. Entonces, aquí está. 16 metros, 250, Z 65, se reemplazan en la ecuación. R igual 16, Z igual 65, y nos da 0,021. Solo aplican la ecuación, pero en este caso sí tiene radio, ¿no? Listo. Vamos a la calle. Ahora la calle, miren. ¿Qué tenemos en la calle? La calle tenemos todo esto. Desde aquí hasta acá. Ahora me dicen cuál es ese ancho. 12. 12. ¿Cuál es Z? Sí, no. 7,5. Desde el nivel 0, 0, abajo, miren. ¿Sí ven? 7,5. Del 0, 0 a menos 7,5, 7,5. Y ahora, ¿qué nos interesa determinar? Como es una calle, es de longitud infinita, nos interesa determinar es el ángulo beta y el ángulo alfa. Pero como justo coincide por aquí, el ángulo beta no existe. El ángulo alfa, delta no existe, ya lo va a mostrar el modelo. Solo va a haber qué cosa, el ángulo beta, que forma entre los dos. Ya les voy a mostrar el modelo. ¿Está claro? ¿Está claro lo que dice aquí? Que dibujé este triángulo y bajo por la vertical, justo por la vertical bajé, miren, a este punto. Entonces tengo de ancho 12 y de profundidad tengo 7,5. Y vamos a ver el modelo para calcular el sigma Z. Miren, aquí está. Este es el modelo. Cuando está por fuera del punto, esto es delta. Miren, ¿cómo calculo delta? Trazo por el punto donde me están pidiendo, trazo una vertical. Y desde la vertical mido hasta el extremo. Delta. Ahora yo les pregunto, aquí, este es el punto. Por aquí trazo una vertical. Con respecto a esta vertical, ¿cuánto es ese ángulo delta? No hay delta, ¿está claro? No hay delta. ¿Si ven que no hay delta? Se hace 0 delta. ¿Y qué tengo? En cambio, ¿qué es beta? Beta es desde el punto hacia los dos extremos de la carga. ¿Ya? Beta es desde el punto, o sea, beta es todo esto. ¿Me entendieron? ¿Sí me entendieron? Sí. Ya. Entonces, por eso es que delta es, hagan de cuenta que este punto A lo estoy corriendo justo aquí, miren. Justo ahí. Entonces yo trazo la línea vertical y me coincide la vertical con la línea amarilla. ¿Sí ven? Me coincide la vertical con la línea amarilla. Entonces no hay ángulo delta.
Ya, porque nos está pidiendo justo en este extremo. Justo ahí. Entonces no hay un ángulo entre delta y la línea esta que va desde los dos, va a los dos extremos. ¿Ya? Entonces, solo tengo beta. Y beta es simplemente la inversa de la tangente de 12 dividido por 7,5. Y la descarga, pues ya les indiqué, la descarga solo va a ser ¿qué cosa? El gamma del material, que sería 1,94 multiplicado por ¿cuánto de la altura de corte? De más 2 a más 0, 2 metros. 2 por 1,94 te da 3,88. Y esa sería la descarga, 3,88. Es como 88. ¿Ya? ¿Me entendieron? Ya, entonces ahí aplican la ecuación, que es esta, pero delta se hace 0. Bien. Calculan el ángulo de aquí, reemplazan aquí en la ecuación y les da ¿qué cosa? Como estamos quitando material, ¿qué va a ser? Negativo, ¿sí dime? Inge, el 2 era de lo que retiramos del material. La altura. ¿Así te refieres? Sí. Sí, 2 metros, porque está desde más 2 a más 0, la calle. Inge, ahí no sería 1. No, pues la calle está cortado en la cota más 0, mira. Y el suelo natural está en la cota más 2. ¿Por qué va a ser 1? Porque ¿de dónde sacas el 1? Por lo que no están en la mitad entre el 1 y el 2. Ah, no, pero no, pues pero te está poniendo aquí la cota. Ya. Sí, sí, la escala te puede... Lo que pasa es que esto para dibujar aquí era muy... Para poner en las diapositivas en realidad, pues si no sea muy pequeño esto. Por eso da la impresión de que está en la mitad. Pero obviamente no lo está. Va a dar la impresión de que está en la mitad, pero no, entonces el dibujo te distorsiona. Sí. Y aquí te está diciendo que la calle está en el más 0,0 y el nivel más 2 esto, por eso el corte sería 2 metros. Ya. Okay. Listo, entonces ahí nos da el delta P1 igual menos 1,80. ¿Ya? Ahora vamos al edificio. Entonces, el edificio, como ya les indiqué, esta parte de aquí tiene un subsuelo y lo de acá tiene dos subsuelos. Entonces, primero que tengo que calcular, la carga neta. Entonces, ¿qué nos dice respecto de la carga neta? Aquí va a ser igual la carga total. ¿Qué nos dice? 20 plantas con 1 y 2 subsuelos. Cuando tengo un subsuelo, ¿sí? Tengo que sumarle un subsuelo a las 20 plantas y me daría 21. Entonces, la carga que transmite la estructura sería 21 por 1,2. Cuando cojo los dos subsuelos, dice que el edificio tiene 20 plantas y con dos subsuelos serían 22 plantas. 22 por 1,2. Esa sería la carga que transmite la estructura. La carga neta que va a ser igual a la carga que transmite la estructura menos la descarga. Entonces, el primer subsuelo, ¿cuánto voy a descargar? 3 metros, que sería del nivel más 2 al nivel menos 1, sería 3 metros. Multiplicado por 1,94. Eso le debo restar a la carga total y ya me da la carga neta para el edificio que tiene un subsuelo. Y para el que tiene dos subsuelos sería, en cambio, 20 plantas con dos subsuelos sería 22 por 1,2 menos la descarga que sería 1,94 por 3 y menos 2 por 3. Y ahí me daría la carga neta para cuando tiene dos subsuelos. Bueno, aquí está. Con un subsuelo sería 21 por 1,2 menos 3 por 1,94 me da 19,38. ¿Ya? Ahora vamos a calcular los valores de I0 para determinar el sigma Z en el punto 1 con un subsuelo. Entonces, miren, esto tiene un subsuelo. Esto. Pero, obviamente, por simetría los dos son iguales porque tienen 4 hacia arriba y 4 hacia abajo. Solo voy a determinar la parte superior, que sería 4 metros hacia arriba y acá 6 metros. Y el resultado que me dé ahí le multiplico por 2, por simetría lo mismo, ¿no? Entonces, miren,
Tenemos 6 metros, 4 metros y Z. Z, ¿cuánto es del edificio? Está en el menos 1 a más 7,5 sería menos 6,5. Z. Sería 6,5. Y con eso calculo MN y con la fórmula, con esta fórmula, determino el valor de I0. Entonces, el sigma Z para cuando tiene un subsuelo sería 2 veces, porque por simetría esto sería exactamente lo mismo que lo de abajo. No puedo hacer un solo cálculo, no hubiera podido hacer esto, ¿no? Cuidado con haber hecho esto, ¿no? Y haber calculado de una sola ahí. ¿Por qué no puedo hacer eso? Porque el punto no queda en la esquina, queda en la mitad. Por eso se hizo solo esta parte de aquí. Esta parte de aquí. Y el resultado le multiplico por 2. ¿Por qué? Porque el punto me queda en la esquina de los dos. Justo por simetría es lo mismo, ¿no? ¿Me entendieron cómo calcular el sigma 1 del punto 1 del subsuelo 1? Sí. Ya, ok. Vamos Profe, con... Sí. ¿puede repetirme, por favor? A ver, lo que hemos hecho es calcular toda esta área de aquí, el aporte de esta área en este punto. ¿Cuánto tengo de X? 6. ¿Cuánto tengo de Y? 4. ¿Cuánto tengo de Z? 6,5. Con eso calculo el I0. Pero la parte de abajo es exactamente lo mismo de arriba. Entonces multiplico por 2 y ya tengo el sigma Z con el subsuelo 1. ¿Sí me entendiste? Sí, profe, ya. Gracias. Ok. Con 2 subsuelos. Carga transmitida, 22 plantas, porque el edificio tenía 20 plantas. Con 2 subsuelos sería 22. Por 1, 2 y menos, ahí tenemos 2 capas. La primera capa tiene 3 metros, el peso unitario del suelo es de 1,94 y la segunda capa también tiene 3 metros y por 2 el peso unitario. Y ahí me da 14,58. Ahora bien, miren acá. Miren, con 2 subsuelos es esta parte que está en celeste. Miren el edificio. Miren el edificio. Este tiene 2 subsuelos. Mismo color, mismo color. Con 2 subsuelos, ¿qué hace? Un tipo L, ¿no? Tipo L. Entonces, ¿cómo voy a calcular eso? Voy a calcular, primero, para calcular la parte de arriba, voy a calcular todo esto y le voy a restar esto. Y ya me daría esta área. Luego voy a calcular todo esto. Todo esto. Y le resto esto, me da la parte de acá en este. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, bien, para calcular la primera parte, esta distancia es 6, más 2, 8. O sea, de aquí a acá hay 8. Y de esto tiene 4. ¿Y el punto dónde está? Miren, ahí está. Si lo ven al punto, ahí está. 6, 4 y 2, 8. A mí lo que me interesa calcular es lo que está en celeste. Entonces, calculo todo. Luego le resto esta parte. Y ya me queda el aporte de esto en el punto 1. ¿Ya? Entonces, todo sería X8, Y4, Z35. ¿Por qué Z35? Porque tiene 2 subsuelos. ¿En qué cota está? En la menos 4. A la menos 7,5, 3,5. ¿Ya? 3,5. Entonces, calculo I0, me da esto. Entonces, luego tengo que restarlo de acá. Entonces, sería 6 metros, 4 metros, 3,5. Calculo el I0, en este caso, que me da 0,206. Y este se me perdió. Sí, no sé, pero bueno, este de aquí me da 0,206. Con estos datos me da 0,206. ¿Ya? Entonces, para calcular el sigma Z de esta parte azul, que es lo que me interesa, es igual a la diferencia de 0,211 menos 0,206 y multiplicado por 14,58 me da 0,073. ¿A qué corresponde esto? A esta parte en azul. ¿A qué corresponde? A esta parte en azul. ¿Ya? Ahora vamos abajo, al siguiente. Vamos a calcular esto, lo de abajo. Pero como ustedes pueden ver aquí, miren, aquí.
Vamos a calcular todo esto menos esto. Pero esto ya lo calculamos arriba, me dio 0,206, es lo mismo. Entonces lo que me falta calcular es todo esto, que sería 6 más 4, 10. Y 4. X igual a 10, Y igual a 4. Y Z igual a 3, 5. Y luego el resto, esto que ya calculamos, que era 6 y 4 y 3, 5, ya lo calculamos. Pues mire, 6 y 4, 10. En este sentido, 4. 3, 5. Me da 0,213. Si quiero hacer el otro lado, ¿qué sería? Que sería 6, 6, 4 y 3, 5. Y esto me dio 206. Resto los dos y multiplico por el valor de la carga neta, me da 0,102. O sea que, miren, esta parte de abajo me da 0,102. Esto de aquí me da 0,102. Y esto me da 0,073. Sumo los dos y me da el incremento de esfuerzo del edificio con 2 subsuelos. Miren. ¿Dónde está? Aquí está. Con 2 subsuelos. Y con un subsuelo, ¿cuánto me dio? 5,19. Sumo esto más esto y me da 5,36. Es el incremento de esfuerzo del edificio. Entonces acuérdense que con un subsuelo, ¿cuánto me dio? Aquí está, 5,19. Y con 2 subsuelos, ¿qué tengo que sumar? Tengo que sumar esto de aquí más esto de aquí. Esto me dio este valor. El de acá me dio este valor. ¿Ya? Entonces, sumados los dos, miren, me da 0,155. A eso le sumo el edificio con un subsuelo, que era 5,19, y me da 5,365 el incremento de esfuerzo del edificio en el punto 1. Para sumado un subsuelo más 2 subsuelos. Entonces, es el incremento de esfuerzo total del edificio. Total del edificio. ¿Sí? Subsuelo 1 más el subsuelo 2. Están los dos. ¿Ya? Ahora bien, ¿qué nomás teníamos de cálculos? La chimenea 0,021. La calle menos 1,80. Y el edificio 5,19. Aquí está. Menos, la calle menos, edificio. Y el incremento de esfuerzo en el punto 1 debido a todas las cargas que están actuando, me da 3,59. Ustedes, por favor, realicen el punto P2. Disculpe. ¿Puede repetir? El incremento de esfuerzo total en P1, ¿qué sería igual? El incremento de esfuerzo total o solo del edificio. Total. Total sería el 3,59. Porque aquí está la chimenea, la calle y el edificio. ¿Qué es esto? Mi pregunta era, o sea, lo de la calle le resto. Me sale, porque me salió negativo. Claro, porque está retirando el material. Ahí les hice caer en cuenta que si ustedes fueran a hacer una vía, tendrías que sumar el peso de la vía menos la descarga y dependiendo si te sale negativo, abajo resta. Si sale positivo, sumas. Entre la carga y la descarga. Gracias. Es lo mismo que hacemos en el edificio. Mira, el edificio transmite aquí donde estaba. 26,8. Pero lo estoy descargando 11,82. Mira la carga cuánto baja. De 26 me baja a 14. Si yo le cortara más subsuelos, esto seguiría subiendo y esto se mantendría. Y va a llegar un momento dado en que vas a hacer una cimentación compensada entre el material que sacas versus lo que colocas. Pero bueno, eso siempre hay que tener manejarle un poco con cuidado. No siempre se puede poner todo lo que te salga de descarga. Siempre mejor manejar con un factor de seguridad a este valor. ¿Alguna pregunta, chicos? Perdón, profe, se me entrecortó. ¿Qué dijo del factor de seguridad? O sea, si bien es cierto, tú puedes aquí coger y multiplicar el gamma por H para calcular la descarga, pero no siempre es bueno tomar
el valor total. O sea, aquí, yo por ejemplo en mi caso nunca sé tomar, o sea, el valor total. Sí les he considerado, pero qué sé yo, un 50% por ahí, no más allá de eso. No está por el lado de la seguridad. Porque si yo le sigo, mira, si tú le sigues cortando aquí al terreno, solo hagamos de cuenta que cortas todo esto y cimientas el edificio aquí. Dime, ¿cuánto sería la descarga? Hagámosle la cuenta. Sería uno, ¿alguien puede echar números ahí en la calculadora? Sería 1,94 por 3, más 2 por 5, ¿no es cierto? Esta capa. 2 por 5. Y más 1,8 por 3. ¿Cuánto les da? Si fuera a cimentar el edificio, el asunto es este. Si yo fuera a cimentar el edificio, ahí. 21.22. Ya, si yo bajara el edificio y lo cimentara ahí, ¿cuánto es la carga que transmite? 21.22. No. Es la descarga, ¿no es cierto? Es la descarga, ¿no es cierto? La descarga es 21,22. La suma de gamma por H. ¿Sí? Vale. ¿Cuánto les dio la descarga? 21,22, la descarga. La descarga sí. Y la descarga es así. ¿Y cuánto es la carga? La carga sería, ¿cuántos subsuelos más serían? Habría que ver, desde -4 a -9 y 5, pone dos subsuelos más. Pone dos subsuelos más. Tenía 22, 24. 24. Por 1,2. 28.8. 28,8. Réstale de la descarga. Ya ves, fíjate, ya te estás acercando a qué? A tener el rato que le pones edificio aquí, prácticamente, sí hay una cierta carga, pero ya prácticamente estaría un poco compensando. Si te das cuenta, si le vas profundizando más, va a llegar un momento dado que la carga del edificio a una determinada profundidad ya no le va a hacer nada porque se va a compensar con el suelo que sacaste. ¿Me entendieron? Sí, Inge, yo tengo una pregunta. Sí. No sé si tal vez podría rayarle el gráfico un momento. ¿Vale? Ese de ahí. ¿Ah? ¿Podría rayarle el gráfico para decirle mi pregunta? ¿Esto de rayo? ¿Así? Ok. No, abajo, Inge. Perdón que le voy a rayar ya. Dime dónde. Digo, aquí hay. ¿Qué pasaría si fuera así? Si O se sea, si fuera, todo es. si fuera así el problema, Ajá. nada, pues ahí tienes que dividirle tú en varios. Quítame la línea verde, quítame. Ya el quité. Ya. Ya. Sería así, ¿no? Ahí está. ¿No es cierto? Sí. ¿Cómo le dividiría ahí? A ver, el punto está aquí, sería, si yo le calculo todo esto, ahí está facilito. Le calcularía así. Le calcularía lo mismo que hicimos aquí, ¿ya? Mira, calcularía lo mismo, ¿con qué le rayo? Con rojo tal vez, sí, ¿no? Con rojo. Calcularía exactamente lo mismo que hice con esto. ¿Sí? Esto haría exactamente lo mismo que hice aquí. Esto repetiría lo mismo. Pero ¿qué voy a hacer para calcular este pedacito de acá? Que está ahí de más. Calcularía todo esto, mira. Calcularía todo esto.
Y luego le restaría esta parte. Ya tendría el aporte de esto acá. Ya, y luego tendría que sumar ese pedacito al... Claro, porque sí, claro, tiene que sumar ese pedacito. Es más fácil. Ah, ya, Inge, ya. Gracias. Ya. Le quito nomás para que no puedan hacer capturas. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Ya, bueno. ¿Ya? Por ahí, ¿quieren hacer capturas para tener Sí, por favor, Inge. ahí? Pero déjame borrar esto. Ya. Ya, les bajo. El tamaño de los números sí se ven cuando están muy pequeños, le agrando ahí. Ahí. Ahí, Inge, ya se ve. Ya. ¿Ya? Ahí. Ya. Me preguntaron los chicos del otro curso cómo utilizar el abaco. Acuérdense que el abaco lo puedes utilizar, puedes intercambiar los valores en el eje X y en el eje y en las curvas, ¿no? Aquí puedes utilizar N o M. Acá N o M, igual. Los dos dependen. Si M puedes leer hasta 3. Hasta 3. ¿Sí? Entonces, si es que M puede leer hasta 3 y M te sale, por ejemplo, 5, ya no podrías leer aquí. Pues, ¿los qué haces? Le pones acá mejor el 5, te ubicas aquí con el 5 y a otro pones el valor menor. Entonces, por ejemplo, ayer hicimos, para que puedan ver los alumnos, hicimos las dos lecturas. Cuando M es igual a 1,71 y M es igual a 1,14. Entonces, miren, por aquí estaba en un punto y venía acá. Y cuando le inviertes los valores, en cambio, lees acá el 1 y el otro está más abajo. A la final, por aquí se repiten los dos, no que les puse la una más arriba y la otra para que puedan ver, pero en realidad los puntos coinciden acá, ¿no? Coinciden acá al 0,206. Coinciden. ¿Sí? Son los mismos. Puedes invertir, da lo mismo. Da lo mismo. Ahí está hecho un ejemplo. Ya, Inge, y con ese gráfico, lo que leo, ¿qué es? ¿Qué obtengo? Lo que lees aquí es el W0, es el I0. Ah, ya. Inge, pero si luego con el gráfico y la fórmula me tiene que dar lo mismo. O sea, si con la fórmula me da 0,206. Acá tú leyendo a lo mejor te sale 0,21. ¿No es cierto? Pero en el examen, obviamente, yo siempre les pongo un margen de error. Es decir, si yo te pongo aquí 0, aquí está 0,20 y 0,21. O sea, máximo te va a salir un 0,23, pero no te va a salir 0,25 porque ya estaría súper distorsionado el valor. Pero estaría entre 0,20 y 0,21, ¿me entiendes? Por último. O sea, porque el rango te da demasiado grande aquí para que se pase del 0,21, por ejemplo, sería exagerado. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, chicos? Si no, nos vemos hoy en la noche, ¿no? Hoy en la noche. Sí. ¿Alguien llegó atrasado? ¿No? ¿Nadie? Yo creo que fueron todos, ¿no? Inge, era 8:30 la prueba. 8:10 me dijeron. 8:10. Ajá, 8:10. Viernes a las Sí. 11. Ya. Viernes a las 11. El informe me pidieron para mañana a las 10, ¿no? Está cambiada la fecha. Sí, Inge, muchas gracias. Harán bien, por favor. ¿Listo? Ahí quedamos.
Inge, una pregunta, ¿esta grabación la sube ahora o más de Sí, noche? ahora mismo le subo más tarde. Ya, Inge, gracias.